Las coordenadas del GPS eran totalmente claras. 4127 County Road 58, Henderson Valley, Colorado. Pero mientras Mark Campbell guiaba su remolque de caballos por el camino de tierra, cada vez más angosto, una duda comenzó a colarse en su mente. El impecable centro de entrenamiento que le habían descrito, simplemente no aparecía por ninguna parte. En su lugar, lo que surgió entre la neblina de otoño fue algo completamente distinto. Un montón de edificaciones desgastadas, casi derrumbándose, que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Mark revisó sus documentos otra vez. Sí, esa era exactamente la dirección, pero la realidad que tenía enfrente no se parecía en nada al centro ecuestre de élite mencionado en las instrucciones de entrega. Lo que veía era un pequeño rancho en apuros, con cercas vencidas y un establo que rogaba por un techo nuevo. Un letrero pintado a mano, colgado torcido en un poste, decía: Second Chance Ranch. Ope Lives Here. Rancho Segunda Oportunidad. Aquí vive la esperanza. Los potreros eran modestos, las instalaciones básicas, y todo tenía ese aspecto gastado de un lugar que sobrevivía más por sueños y determinación que por dinero. Esto no puede estar bien, murmuró Mark. Pero su agenda estaba apretada, la siguiente entrega era en 3 horas. Un hombre salió del establo, limpiándose las manos en unos jeans desteñidos. Tendría poco más de 40, con un rostro curtido por años de trabajo al aire libre y el cuerpo delgado de quien vive de labores físicas. Su camisa de franela había visto días mejores, y en sus ojos había un cansancio que revelaba que la vida no había sido amable con él. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, con un ligero acento de las montañas. Traigo una entrega para Second Chance Ranch, respondió Mark, bajando de la cabina del camión. Un caballo castrado, nombre registrado Midnight Sabrin. ¿Están esperando un caballo? El gesto confundido del hombre se hizo más profundo. Hijo, creo que hay un error. No estamos esperando ningún caballo. Apenas podemos alimentar a los 3 que ya tenemos. Soy Evan Torney y este es mi lugar, pero yo no ordené ningún animal. La frustración subió por el cuerpo de Mark. Era la tercera entrega problemática ese mes. Mire, señor, mis papeles son muy claros. Este caballo debe entregarse aquí, exactamente en esta dirección. Alguien pagó por esta entrega y necesito una firma. Pues le digo que nosotros no. Antes de que Evan terminara, una adolescente salió corriendo de la casa, con su largo cabello oscuro volando detrás de ella. No tendría más de 16 años, tenía los rasgos afilados de su padre, pero una luz en los ojos que mostraba que aún no había aprendido a protegerse del mundo como él. Papá, ese es un remolque de caballos. ¿Vamos a tener un caballo nuevo?, preguntó, rebosante de emoción. No, Gloria, hubo una confusión. Este conductor está en el lugar equivocado. Pero Mark ya estaba mirando su reloj. Tenía exactamente 45 minutos para llegar a su siguiente entrega, y discutir no iba a resolver nada. Señor, lamento la confusión, pero necesito descargar a este caballo. Mis instrucciones son claras, y en cuanto él baje de mi remolque, ustedes pueden contactar al remitente para aclararlo. Todos los documentos van en este sobre. Oiga, espere un minuto, intentó Evan, pero Mark ya se dirigía a la puerta trasera del remolque. Lo que salió de ahí dejó a Gloria sin aliento, y a Evan completamente en silencio. Midnight Sabrin era un magnífico frisón castrado, de casi 1.75 metros de altura, con un pelaje tan negro que parecía absorber la luz del sol. Su melena y su cola eran largas y espesas, moviéndose como cortinas de seda en la brisa suave. El abundante flequillo en sus patas y su musculatura barroca hablaban de siglos de cría cuidadosa. Todo en él era pura elegancia y poder. El cuello alto, el cuerpo compacto, la cabeza noble que parecía tallada en obsidiana. Pero lo que realmente atrapó la mirada experta de Evan fue su comportamiento. El caballo caminaba como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. No había fuego en su mirada. Ninguna chispa del espíritu por el que los frisones eran famosos. Sus ojos estaban lejanos, derrotados, cargando un cansancio que ningún caballo de 7 años debería conocer. Dios mío, susurró Evan. ¿Qué te hicieron, muchacho? Mark guió al caballo hacia el potrero vacío más cercano, un pequeño corral que se veía miserable al lado de la magnificencia del animal que ahora contenía. Le entregó a Evan el sobregrueso lleno de documentos y una cuerda para guiar al caballo. Ahí está todo lo que necesita. Suerte. Y con eso, Mark regresó a su camión, dejando una nube de polvo mientras se alejaba acelerando. Gloria ya estaba pegada a la cerca del potrero,
con los ojos abiertos de asombro. Papá, es el caballo más hermoso que he visto en mi vida. ¿De dónde salió? Evan hojeaba los papeles, y su expresión se iba oscureciendo con cada página. Según esto, ha sido rechazado por 5 dueños diferentes en el último año. 5, Gloria. El último precio de compra fue de $95,000, pero cada comprador lo devolvió en cuestión de semanas. ¿Por qué alguien rechazaría un caballo así? Susurró Gloria. Evan leyó en voz alta uno de los reportes de entrenamiento. Rechaza toda disciplina. No responde a métodos de entrenamiento estándar. No muestra interés en movimientos de adiestramiento a pesar de sus títulos previos de campeonato. Presenta síntomas de depresión severa y de indefensión aprendida. Se recomienda evaluación psicológica o retiro definitivo. Tomó otro reporte, aún más cruel. Animal hermoso, espíritu completamente roto. No realizará ningún tipo de trabajo, bajo ninguna circunstancia. Inadecuado para cualquier propósito competitivo. Posible abuso previo, no confirmado. Eso es horrible, murmuró Gloria, viendo al caballo permanecer inmóvil en el potrero, sin siquiera intentar explorar su nuevo entorno o probar el bebedero. Evan sacó su teléfono y marcó el número que aparecía en la documentación. Después de que lo transfirieran 3 veces, por fin llegó a alguien que podía explicar lo que había pasado. ¿Señor Tornil? Sí, estoy llamando por Midnight Sabrin. Él debía ir a Second Chance Equestrian Center en Henderson, Oregón, no a Second Chance Ranch en Henderson Valley, Colorado. La empresa de transporte cometió un error con las coordenadas del GPS. Evan guardó silencio, escuchando. Ya veo. ¿Y cuándo pueden venir por él? Otra pausa. Más larga esta vez. La mandíbula de Evan se tensó. Entonces me está diciendo que el comprador real ya no lo quiere, y que el dueño actual está tratando de encontrar a cualquiera que esté dispuesto a quedárselo. Gloria observó el rostro de su padre, reconociendo esa expresión que significaba que estaba luchando internamente con una decisión difícil. ¿Cuál es la información del dueño? Quiero hablar con ellos directamente. Después de anotar un número, Evan terminó la llamada e inmediatamente marcó otra vez. Esta vez respondió una mujer, con una voz pulida, típica de alguien con dinero viejo y educación privada. ¿La señora Avery Olsen? Mi nombre es Evan Torney. Su caballo, Midnight Sabrin, fue entregado en mi propiedad por error. Evan escuchó unos segundos, luego la interrumpió. Señora, con todo respeto, necesito entender algo. La documentación de este caballo muestra que fue un campeón. Múltiples títulos de adiestramiento, una carrera exitosa en competencias, comprado por una cantidad significativa de dinero. ¿Qué le pasó? Gloria no podía escuchar las respuestas de la señora Olsen, pero vio claramente cómo la expresión de su padre cambiaba de confusión a enojo. A ver si entendí bien, dijo Evan, con la voz tensa. Usted lo compró como una inversión. Cuando dejó de ganar, lo presionó más. Cuando eso no funcionó, lo vendió a otra persona, que hizo exactamente lo mismo. Y ahora, después de 5 dueños en 12 meses, cada uno empujándolo más fuerte que el anterior, ¿le sorprende que el caballo se haya apagado por completo? Un silencio helado. No, señora. No me interesan sus justificaciones. Esto es lo que va a pasar. Usted va a transferirme la propiedad de este caballo. A cambio, yo no la reportaré a todas las organizaciones de bienestar animal que pueda encontrar por los métodos de entrenamiento descritos en estos reportes. Algunas de estas técnicas rozan claramente el maltrato. Los ojos de Gloria se abrieron de par en par. Su padre rara vez hablaba así con alguien. Su reputación no me importa, señora Olsen. Me importa este caballo. Tiene 2 opciones. Me firma la transferencia, o empiezo a hacer llamadas. Usted decide. Hubo otro momento de silencio. Luego el rostro de Evan se suavizó apenas. Buena decisión. Envíeme los documentos de transferencia antes de que termine el día laboral. Y señora Olsen, espero que haya aprendido algo de esto. Terminó la llamada y se quedó mirando al caballo durante largo rato. Papá, susurró Gloria. ¿Qué vamos a hacer? Apenas podemos alimentar a los caballos que ya tenemos. Evan se pasó la mano por el cabello, cada vez más gris. Lo sé, corazón, pero no podía dejar que regresara a ese sistema. ¿Viste sus ojos? ¿Viste sus ojos? Susurró Evan. Eso ya no es un caballo, es un fantasma. La realidad de su situación era dura. Second Chance Ranch apenas estaba sobreviviendo. Evan lo había iniciado 5 años atrás,
después de perder su trabajo como supervisor en una fábrica cuando ésta cerró definitivamente. Usó su liquidación para comprar la propiedad, con la esperanza de crear un lugar donde niños con problemas de la comunidad pudieran trabajar con caballos como parte de un programa de rehabilitación. En realidad, había sido el sueño de su esposa, Estella. Ella siempre creyó que los caballos tenían una habilidad especial para llegar a los niños de una manera que los adultos no podían. Pero Estella había muerto 3 años atrás en un accidente de auto, y sin sus habilidades para escribir solicitudes de fondos ni su carisma para recaudar dinero, el rancho había ido cayendo lentamente. Tenían solo 3 caballos rescatados, todos viejos, salvados del matadero, y alrededor de una docena de niños que venían después de la escuela para ayudar con los quehaceres y pasar tiempo con los animales. No era mucho, pero era algo. Agregar un frisón costoso, con problemas psicológicos serios, a una operación ya tambaleante, parecía un suicidio financiero. Pero Evan había aprendido hacía mucho que lo correcto y lo inteligente no siempre eran lo mismo. Vamos a acomodarlo, dijo por fin. Lo demás lo iremos resolviendo. Durante los días siguientes, Midnight Sabrin no hizo absolutamente nada. Comía de manera mecánica cuando le ponían la comida frente a él. Tomaba agua. Se quedaba parado en su potrero, mirando la nada. Cuando Evan intentó cepillarlo, el caballo lo aceptó con la misma indiferencia sin vida que mostraba ante todo. Su pelaje negro seguía siendo magnífico, su melena y cola seguían hermosas, pero era como cepillar una estatua de museo, técnicamente perfecta, pero completamente sin espíritu. Es como cepillar una sombra, le dijo Evan a Gloria una noche. Está aquí físicamente, pero todo lo que lo hacía un caballo, ya no está. Los niños del programa After School estaban fascinados con la nueva llegada. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con caballos mayores, mansos y felices de recibir caricias. Pero Midnight Sabrin, incluso en su ausencia emocional, era sencillamente imponente. Su presencia de frisón dominaba el espacio, incluso en su estado derrotado. ¿Podemos trabajar con él, señor Torney?, preguntó Wayne, un chico de 15 años que llevaba 6 meses asistiendo al rancho después de meterse en problemas por vandalismo. Todavía no, respondió Evan. Necesita tiempo para descomprimirse. Déjenlo tranquilo por ahora. Pero una de las niñas, una chica callada de 12 años llamada Sara, no siguió esa instrucción. Sara había estado asistiendo al rancho casi un año. Su trabajadora social la había enviado después de que dejara de hablar tras el divorcio de sus padres. Rara vez interactuaba con los otros niños y pasaba la mayor parte del tiempo sentada sola, cerca de los caballos. Una tarde, Evan salió del establo y encontró a Sara sentada con las piernas cruzadas en la tierra, justo afuera del potrero de Midnight Sabrin. No intentaba tocarlo ni interactuar con él. Solo estaba ahí, en silencio como siempre, con su cuaderno de dibujo en las piernas. Evan estaba a punto de llamarla cuando notó algo. Midnight Sabrin, que no había mostrado interés en absolutamente nada desde que llegó, se había movido hacia la cerca más cercana a Sara. Estaba parado ahí, con la cabeza baja, observándola dibujar. Su larga melena negra caía como una cortina sobre su rostro, pero sus ojos estaban fijos en la niña, de una manera en la que no se habían fijado en nada desde su llegada. Evan se quedó inmóvil, sin querer interrumpir aquello. Durante casi una hora, la niña y el caballo permanecieron así. Sara dibujando. El caballo observando. Finalmente, Sara se puso de pie, con cuidado. Arrancó una hoja de su cuaderno y la colocó entre las tablas de la cerca, donde el caballo pudiera verla. Luego se alejó sin decir palabra. Cuando Evan fue a ver el dibujo más tarde, se le cortó la respiración. Era un boceto simple a lápiz, pero sorprendentemente detallado para una niña de 12 años. Mostraba un caballo, claramente Midnight Sabrin, pero en la ilustración sus ojos estaban vivos, brillantes, llenos del fuego que faltaba en el animal real. Su cuello estaba arqueado con orgullo, su melena fluyendo dramáticamente, capturando la majestuosidad por la que la raza era conocida. En la parte inferior, con letras cuidadosas, Sara había escrito: «Yo sí veo quién eres de verdad». Esa noche, Evan hizo algo que no había tenido fuerzas para hacer en meses. Encendió su laptop y comenzó a investigar psicología equina, recuperación de traumas en caballos y métodos alternativos de entrenamiento. Leyó artículos sobre caballos. Caballos que habían sido empujados demasiado, entrenados con dureza extrema, obligados a rendir más allá de su capacidad mental. Aprendió sobre la indefensión aprendida, un estado psicológico en el que un animal se acostumbra tanto a no tener control sobre su vida,
que simplemente deja de intentar cambiar cualquier cosa. Se vuelve pasivo, acepta lo que sea que ocurra, porque ha aprendido que resistir no sirve de nada. Leyó específicamente sobre los frisones, descubriendo que a pesar de su presencia imponente y su fuerza poderosa, en realidad estaban entre las razas más sensibles. Su inteligencia y profundidad emocional los convertían en compañeros extraordinarios, pero también los hacía particularmente vulnerables a métodos de entrenamiento duros. Un frisón que había sido roto mentalmente era, con frecuencia, el más difícil de rehabilitar, porque su espíritu natural, ese fuego interno, había sido extinguido por completo. Ya era muy pasada la medianoche cuando Gloria lo encontró todavía leyendo. «Papá, deberías dormir», murmuró. «¿Sabías?», dijo Evan sin apartar la vista de la pantalla, «que los frisones pueden desarrollar PTSD igual que los humanos, y que esos métodos tradicionales de romperlos para construirlos pueden causar daños psicológicos permanentes, especialmente en razas sensibles». «Yo no lo sabía». «Yo tampoco». Evan finalmente miró a su hija. Estella lo habría sabido. Ella sí habría sabido exactamente cómo ayudarlo. Gloria se sentó a su lado. «Entonces lo averiguaremos juntos». Eso es lo que mamá habría querido. El avance no vino de una técnica especial ni de una intervención profesional. Vino de la presencia constante de niños que también cargaban con su propio dolor. Evan estableció una nueva rutina. Todos los días, después de la escuela, los niños llegaban al rancho. Y todos los días, Sara se sentaba afuera del potrero de Midnight Sabrin a dibujar. A veces otros niños se unían, no para interactuar con el caballo, sino para estar cerca mientras hacían sus propias actividades. Wayne llevaba su guitarra y tocaba canciones. Jamal, un chico que luchaba con problemas de ira, leía en voz alta libros de aventuras. Sophie, una niña con ansiedad severa, practicaba sus ejercicios de respiración apoyada en la cerca. No intentaban entrenarlo ni obligarlo a hacer nada. Solo existían en su espacio, lidiando con sus propios problemas, creando un ambiente de aceptación en lugar de expectativas. Y lentamente, casi imperceptiblemente, Midnight Sabrin comenzó a responder, comenzó con detalles mínimos. Giraba ligeramente la cabeza cuando Wayne tocaba una melodía especialmente bonita. O sus orejas se inclinaban hacia adelante cuando Jamal leía una parte emocionante de su historia. Una vez, cuando Sophie tuvo un ataque de pánico, él caminó hacia la cerca y se quedó cerca de ella hasta que recuperó la respiración, su presencia oscura anclándola a la realidad. «Papá, mira», susurró Gloria una tarde, tomando el brazo de Evan. Midnight Sabrin estaba acostado en su potrero. Era la primera vez que Evan lo veía hacer algo distinto a simplemente permanecer de pie. Sara estaba sentada justo afuera de la cerca, con la espalda apoyada en los barrotes y la mano extendida a través del hueco. La cabeza del caballo estaba inclinada hacia ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para compartir el mismo espacio. Su larga melena se derramaba sobre el suelo entre ambos, como tinta negra esparcida 2 semanas después de su llegada. Ocurrió algo notable. Evan salió a darle de comer en la mañana y encontró a Midnight Sabrin explorando su potrero. Olfateaba diferentes zonas, investigaba un tronco que siempre había estado ahí, observaba su entorno con lo que parecía ser curiosidad. Y cuando se movía, había un leve indicio de ese trote flotante por el que los frisones eran famosos. Una sombra apenas visible de ese movimiento orgulloso y elevado que debía haber sido su derecho de nacimiento. «Bienvenido de vuelta», susurró Evan. Para la tercera semana, el caballo empezó a mostrar personalidad. Tenía preferencias. Él le gustaba cuando Wayne tocaba la guitarra, pero no soportaba la batería que otro niño llevó. Disfrutaba las historias de aventuras de Jamal, pero se alejaba cuando intentaban leerle libros de texto. Iba a la cerca cada vez que Sara llegaba, y ella llegaba todos los días sin falta. Y comenzó a relinchar suavemente cuando la veía acercarse. Los otros 3 caballos del rancho también comenzaron a interactuar con él a través de la línea de la cerca. Una yegua anciana llamada Ginger parecía especialmente interesada en el imponente frisón negro, y Evan finalmente decidió mover a Midnight Sabrin a un potrero justo al lado del de ella. Una mañana, Evan observó cómo Midnight Sabrin y Ginger se tocaban los hocicos a través de la cerca, y luego empezaban a jugar, se alzaban sobre las patas traseras, sacudían la cabeza, corrían uno junto al otro siguiendo la línea del cerco. Por primera vez, los movimientos de Midnight Sabrin mostraron destellos de esa animación espectacular que hacía a los frisones tan impresionantes. Su elevación al trotar, la curva orgullosa de su cuello, la bandera dramática de su cola al aire.
Todo seguía ahí, enterrado bajo capas de trauma, pero empezando a emerger otra vez. Nunca pensé que volveríamos a ver eso, dijo Gloria, colocándose junto a su padre. Yo tampoco, respondió Evan. Míralo, así es como debe verse un frisón. No derrotado. No roto. Eso es alegría pura. La transformación continuó, pero Evan se cuidó mucho de no presionarlo. No intentó montarlo, ni entrenarlo, ni pedirle que hiciera nada. Simplemente dejó que Midnight Sabrin existiera, ofreciéndole cuidado y compañía sin expectativas. Los niños tampoco tenían una agenda. No querían arreglar al caballo ni hacer trucos con él. Solo lo apreciaban por estar ahí, por escuchar su música y sus historias, por ser una presencia tranquila y poderosa mientras ellos trabajaban en sus propias batallas internas. Una tarde, Wayne se acercó a Evan con una petición inusual. Señor Tornil, escribí una canción. ¿Cree que pueda tocarla para Midnight? ¿Cómo? Una presentación especial. Claro, Wayne, sonrió Evan. Estoy seguro de que a él le encantaría. Esa noche, los 12 niños del programa After School se reunieron alrededor del potrero de Midnight Sabrin. Wayne se sentó sobre una cubeta con su guitarra y comenzó a tocar la canción que había escrito, una pieza suave, melancólica, sobre encontrar el camino de regreso a casa después de haberse perdido. Midnight Sabrin estuvo de pie junto a la cerca todo el tiempo, con las orejas hacia adelante, completamente atento. Su pelaje negro brillaba con la luz dorada del atardecer. Y por unos minutos, volvió a aparecer el campeón que una vez fue. No por un trofeo ni un listón, sino porque estaba presente, completamente conectado. Y cuando Wayne terminó, el caballo hizo algo que nadie esperaba. Relinchó. Un relincho largo, profundo, resonante, que salió desde lo más hondo de su poderoso pecho. Era la primera vocalización que alguien le escuchaba desde su llegada. Los niños estallaron en aplausos, y Wayne tenía lágrimas corriéndole por el rostro. Le gustó, dijo el chico, con la voz quebrada. De verdad, le gustó. Sara, quien aún no había dicho una sola palabra desde que llegó al rancho, caminó hacia la cerca. Midnight Sabrin bajó la cabeza de inmediato para ponerse a su altura, con su largo copete cayéndole sobre la cara. Frente a todos, ella extendió las manos, apartó la melena del caballo y lo miró directamente a los ojos. Y entonces habló, con una voz áspera por el desuso, pero fuerte y clara. No estás roto. Solo eres diferente, como yo. El silencio que siguió fue profundo. La trabajadora social de Sara, que justo había ido ese día para revisar su progreso, se llevó la mano a la boca con lágrimas cayéndole por las mejillas. Evan sintió un ardor en los ojos. En ese momento, comprendió algo que Estella siempre intentó enseñarle. La sanación no es lineal. No sucede por fuerza, presión o plazos. Sucede en pequeños momentos de conexión. Cuando un alma herida reconoce a otra y le dice, te veo. No estás solo. Para la cuarta semana, Midnight Sabrin era otro caballo. No reparado. No convertido milagrosamente en el campeón de antes. Pero presente, vivo, consciente, de una manera que no lo estuvo desde su llegada. Comía con apetito, interactuaba con los otros caballos, se involucraba con los niños y mostraba esa serenidad que solo aparece cuando estás exactamente donde debes estar. La opacidad de su pelaje había desaparecido, ahora brillaba como obsidiana pulida. Su movimiento recuperó parte de su elevación natural y su gracia, aunque solo la mostraba cuando él quería, cuando jugaba o saludaba a alguien querido. Una tarde, Evan recibió una llamada de un hombre llamado Thomas Burton, quien se identificó como un antiguo entrenador de Midnight Sabrin, antes de que el caballo fuera vendido y revendido varias veces. Señor Tornil, escuché por ahí que Midnight terminó con usted. Necesito saber, ¿cómo está? Está mejor, respondió Evan. Está mejor, dijo Evan con cautela. Creo que, está sanando. Gracias a Dios. La voz de Burton se llenó de un alivio tan profundo que casi podía sentirse al otro lado de la línea. Yo entrené a ese caballo desde que tenía 3 años. Era especial, señor Tornil. No solo talentoso, genuinamente especial. Los frisones tienen esa presencia increíble, ese fuego, y Midnight tenía más de eso que cualquier otro caballo con el que haya trabajado. Amaba el adiestramiento como algunos caballos aman saltar o correr. Cuando él se movía, era como ver a un bailarín, completamente en su elemento. ¿Qué le pasó?, preguntó Evan. Burton soltó un suspiro pesado. Su dueño original murió, y Midnight fue vendido como parte de la herencia. El nuevo dueño no lo entendía.
Los frisones son sensibles. Necesitan compañerismo, no dominio. No son el tipo de caballo al que puedas obligar a hacer algo. Cuando no rindió bajo métodos duros, lo etiquetaron como difícil y lo vendieron otra vez. Cada nuevo dueño lo presionó más. Usaron métodos más duros. Exigieron más. Veían a un caballo enorme y fuerte, y asumían que podía soportarlo todo. No entendían que su sensibilidad emocional era tan parte de él como su fuerza física. Para cuando supe lo que estaba pasando, él ya se había cerrado por completo. Intenté comprarlo de vuelta, continuó Burton. Pero soy solo un entrenador. No podía pagar lo que pedían. Lo estuve siguiendo a través de los registros de venta, esperando que algún día terminara en un lugar seguro. Cuando escuché que había llegado a un sitio llamado Second Chance Ranch, recé porque finalmente fuera el lugar adecuado. Evan dudó un momento antes de preguntar. Señor Burton, ¿cómo era Midnight antes de que todo esto pasara? Era alegre, respondió Burton sin dudar. Se acercaba a los entrenamientos como si fueran un juego. Amaba aprender nuevos movimientos, amaba la parte de conexión del adiestramiento. Cuando él actuaba, no era trabajo. Era expresión. Pura, hermosa expresión. Nunca le importaron las competencias ni las cintas. Él solo amaba bailar. El problema fue que todos los demás solo pensaban en ganar. Vieron a un caballo capaz de obtener altas puntuaciones y ganar dinero, y lo empujaron hasta que no quedó más que una cáscara. Después de esa conversación, Evan comenzó a mirar a Midnight Sabrin con otros ojos. El caballo no estaba roto. Ni era perezoso. Ni difícil. Simplemente había sido forzado a un papel donde se valoraba el rendimiento más que la relación, los resultados más que la conexión. Una noche, Evan tomó una decisión. Entró al potrero de Midnight Sabrin sin nada. Sin cabestro. Sin expectativas. Sin plan. Solo se paró en medio del espacio, y esperó. El caballo lo observó por un largo momento, y luego comenzó a acercarse lentamente. Cuando llegó a él, se detuvo lo suficientemente cerca como para que ambos sintieran la respiración del otro. Se quedaron así varios minutos. Dos seres simplemente compartiendo espacio y presencia. Evan podía sentir la fuerza contenida en ese cuerpo poderoso de frisón, y la inteligencia profunda escondida en sus ojos oscuros. Entonces Evan dio un paso hacia la izquierda. Después de un instante, Midnight Sabrin reflejó el movimiento. Su andar era fluido y elevado, incluso al caminar. Evan dio un paso hacia la derecha. El caballo lo siguió. Así se movieron juntos durante 10 minutos. Evan guiando un patrón lento y sencillo. Midnight Sabrin eligiendo seguirlo, no porque se le obligara, sino porque quería. No era adiestramiento. No era entrenamiento. Era conexión. Y cuando el caballo se movía, su elegancia barroca natural era imposible de ignorar. La acción elevada de sus rodillas. Su porte orgulloso. Esa cualidad flotante que hacía parecer que los frisones bailaban incluso al caminar. Cuando Evan finalmente se detuvo, extendió la mano y la apoyó en el cuello musculoso del caballo. No voy a obligarte a actuar, muchacho, pero si algún día quieres volver a bailar, sería un honor aprender contigo. El caballo presionó su frente contra el pecho de Evan. Y Evan sintió como algo cambiaba dentro de ambos. Gloria observaba desde la cerca, recordando las palabras de su madre. Que la sanación más profunda ocurre cuando dejamos de intentar arreglar a las personas, o a los animales, y simplemente creamos un espacio para que recuerden quiénes son en realidad. La historia de la transformación de Midnight Sabrin comenzó a extenderse por la comunidad local. Los niños del rancho se lo contaron a sus padres. Sus padres se lo contaron a sus amigos. Las noticias locales retomaron la historia del campeón frisón rechazado que había encontrado paz en un rancho humilde lleno de niños con problemas. Las donaciones comenzaron a llegar. Primero cantidades pequeñas, $20 aquí, 50 allá, de gente conmovida por la historia. Luego, donaciones más grandes. Una tienda local de alimento ofreció suministrar el grano a precio de costo. Una veterinaria se ofreció a dar sus servicios gratuitamente. Un carpintero jubilado llegó un sábado y pasó todo el día reparando el techo del establo. La gente quiere ayudar, observó Gloria. Solo necesitaban saber que existíamos. Una tarde, una camioneta SUV elegante entró por el camino del rancho, luciendo tan fuera de lugar como el remolque de Mark Campbell 6 semanas antes. De ella bajó una mujer con ropa ecuestre costosa, mirando alrededor con evidente sorpresa ante lo modesto del lugar. Busco a Evan Torney, dijo. Soy yo. Mi nombre es Catherine Dixon.
Soy dueña de Broadacres Equestrian Center, a 2 horas de aquí. Escuché sobre su trabajo con Midnight Sabrin y quise venir a verlo con mis propios ojos. Debo admitirlo, cuando escuché que un frisón estaba involucrado, fui escéptica. No son caballos fáciles de rehabilitar una vez que se apagan. Evan sintió como su guardia se elevaba. Si viene a comprarlo, no está en venta. No estoy aquí para comprarlo, dijo Catherine rápidamente. Estoy aquí para ofrecerle una colaboración. Durante la siguiente hora, Catherine explicó su propuesta. Broadacres Equestrian Center era una instalación de alto nivel enfocada principalmente en competencias, pero Catherine llevaba tiempo pensando en expandirse hacia la equinoterapia y programas de aprendizaje asistido con caballos. Había estado investigando iniciativas cuando escuchó sobre Second Chance Ranch. Lo que están haciendo aquí, dijo Catherine, mirando a su alrededor. La forma en que trabajan con estos caballos y estos niños es extraordinaria. Yo tengo recursos, pero no tengo su enfoque ni su experiencia. Mi propuesta es colaborar. Puedo ofrecer apoyo financiero, acceso a mejores instalaciones cuando sea necesario, cuidados veterinarios y conexiones con fuentes de financiamiento. A cambio, usted me ayudaría a desarrollar un programa terapéutico en Broadacres, y crearíamos una red donde caballos como Midnight Sabrin, caballos rechazados por el mundo competitivo, puedan venir a su rancho para rehabilitarse. Evan frunció el ceño. ¿Por qué querría hacer todo eso? Catherine miró hacia el potrero, donde Midnight Sabrin estaba junto a Sarah, quien le mostraba un dibujo nuevo. Incluso relajado, el frisón negro era imponente. Y había algo en la forma en que interactuaba con la niña, inteligencia, sensibilidad, como si entendiera más de lo que mostraba. Porque llevo 25 años en el mundo de la competencia, respondió Catherine, y he visto demasiados animales dañados por él, especialmente razas sensibles como los frisones. Soy parte del problema. Tal vez es hora de ser parte de la solución. Necesito pensarlo, dijo Evan. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Esa noche, Evan habló de la propuesta con Gloria. ¿Qué crees que diría mamá?, preguntó ella. Evan sonrió. Diría que cuando alguien te ofrece la oportunidad de ayudar a más caballos y más niños, no lo piensas demasiado. Solo dices que sí. 3 meses después de la llegada accidental de Midnight Sabrin, Second Chance Ranch estaba irreconocible, no físicamente, seguían las mismas construcciones modestas y las cercas desgastadas. Pero energéticamente, el lugar había despertado. Ya había 25 niños en el programa After School. Había una lista de espera de otros queriendo entrar. 4 caballos más habían llegado de la red de Catherine, todos antiguos caballos de competencia rechazados por diversos motivos. Midnight Sabrin se había convertido en el embajador no oficial del programa. El primer caballo que los visitantes conocían, el que inspiraba a la gente a apoyar la misión del rancho. Su presencia de frisón, combinada con su suavidad con los niños, lo hacía inolvidable. Thomas Burton hizo el viaje para visitarlo, y Evan observó cómo entrenador y caballo se reencontraban. La reacción de Midnight Sabrin fue inmediata y llena de alegría. Un relincho fuerte de reconocimiento. Un movimiento ansioso hacia la cerca. Su cola alzada en ese gesto clásico de emoción en los frisones. De todo su lenguaje corporal encendido, diciendo sin palabras. Te recuerdo, y fuiste bueno conmigo. Se ve feliz, dijo Burton, con la voz espesa de emoción. De verdad, realmente feliz. Y mira ese movimiento. Ese es el Midnight que yo recuerdo, esa elevación orgullosa. Todo está ahí aún. Es feliz, confirmó Evan. Pero Thomas, necesito saber algo. ¿Crees que algún día quiera volver a bailar? No competir, solo hacer adiestramiento por el placer de hacerlo. Burton estudió al caballo con atención, observando cómo se movía por el potrero. Con una gracia y una fuerza renovadas. Tal vez, respondió Burton, pero solo si él lo elige. Solo si es una asociación, no una actuación. Con un frisón, especialmente uno que ha pasado por lo que él pasó, todo debe venir desde un lugar de respeto mutuo y de alegría. Durante las siguientes semanas, Evan y Thomas trabajaron juntos para ver si Midnight Sabrin tenía algún interés en volver a hacer adiestramiento. Solo movimientos básicos, dentro del potrero. Sin presión. Sin expectativas. Siempre dándole al caballo la opción de participar o alejarse. En las primeras sesiones, Midnight Sabrin no mostró ningún interés. Los observaba preparar todo, y luego caminaba hacia la otra punta del potrero. Pero un día, mientras Evan practicaba por su cuenta un patrón simple,
tratando de comprender él mismo la danza antes de pedirle al caballo que se uniera. Midnight Sabrin caminó hacia él y se colocó a su lado. Cuando Evan se movió, el caballo también lo hizo. No perfectamente, ni con la precisión de una competencia, pero con un nivel de atención que decía claramente: esto es interesante. Quiero intentarlo. Y cuando se movía, la elevación natural y la potencia de su raza se volvían evidentes. El trote suspendido. El galope recogido. La postura orgullosa que hace a los frisones tan distintivos. Desde la cerca, Sara llamó emocionada. Está bailando otra vez. Y sí, estaba bailando. A su manera. En sus propios términos. Midnight Sabrin estaba redescubriendo la alegría del movimiento, la alegría de la conexión, la misma que le habían arrebatado las personas que valoraban más ganar que el bienestar. Su pelaje negro brillaba bajo la luz del sol. Su melena y su cola fluían con cada paso. Y por primera vez desde su llegada, se veía como el campeón que había nacido para ser. No por lo que podía lograr, sino por quién era realmente. Los niños del programa comenzaron a incorporar patrones sencillos de movimiento en su tiempo con todos los caballos, creando una fusión única entre terapia equina y entrenamiento suave, permitiendo que los animales participaran a su ritmo. Wayne escribió una segunda canción, titulada El caballo rechazado que encontró su hogar. Cuando la interpretó en un evento comunitario para recaudar fondos, no quedó un solo ojo seco. Había escrito un verso especial sobre Midnight Sabrin. Un caballo negro como la medianoche, con un espíritu que no se rompió, solo quedó enterrado, y un rancho que lo ayudó a desenterrarlo. Sophie, la niña con ansiedad, dio un discurso sobre cómo trabajar con los caballos, especialmente con Midnight Sabrin. Le enseñó que ser diferente no es lo mismo que estar roto. Contó cómo al principio le daban miedo su tamaño y su fuerza, pero su paciencia gentil le había mostrado que fuerza y suavidad pueden coexistir. Jamal, el chico que lidiaba con la ira, habló de cómo aprendió paciencia observando a un caballo que necesitaba tiempo para sanar. Dijo que la fuerza tranquila de Midnight Sabrin se había convertido en un modelo para él. Que el verdadero poder viene del autocontrol y la presencia, no de la fuerza o la agresión. Y Sara, la niña que no había hablado durante casi un año, leyó un poema que escribió sobre reconocerte en los ojos de alguien más y darte cuenta de que ambos merecen ser salvados. Su poema incluía la línea: en la oscuridad de su pelaje, vi la oscuridad que yo misma cargaba. Y de alguna manera, eso hizo que ambas se sintieran menos solas. El evento recaudó suficiente dinero para asegurar el funcionamiento del rancho por 2 años completos. 6 meses después de su llegada, Midnight Sabrin recibió un nuevo nombre registrado. Con la cooperación de Avery Olsen, motivada en parte por culpa y en parte por la buena publicidad, Evan cambió oficialmente los papeles del caballo. Su nuevo nombre era: porque el rechazo no es el final de la historia, explicó Evan a los niños reunidos alrededor del potrero. Es solo el capítulo antes de la redención. El magnífico frisón levantó la cabeza al escuchar la voz de Evan, su melena cayendo por su cuello como una cascada negra. Caminó hacia la cerca con ese trote elevado y flotante que era su herencia. Y los niños estallaron en aplausos. La colaboración con Catherine Dixon había crecido más de lo que ella o Evan habían imaginado. Broadacres Equestrian Center ahora tenía un programa terapéutico próspero. Y Second Chance Ranch se había convertido en un centro reconocido de rehabilitación para caballos rechazados por el mundo competitivo. Habían creado una red junto con otros entrenadores e instalaciones, ofreciendo a los caballos un camino. De rechazo a redención. De la presión por rendir a un propósito pacífico. Thomas Burton se unió como consultor, enseñando a Evan y a los niños más avanzados métodos de entrenamiento éticos, donde el bienestar del caballo siempre estuviera por encima de cualquier objetivo humano. En la historia de Midnight Redemption, él mismo encontró su propia redención, la prueba de que oponerse a los métodos duros valía el costo profesional que había pagado. Un año después de aquella entrega equivocada, Evan estaba apoyado en la cerca, mirando a Midnight Redemption trabajar con un nuevo recién llegado, un antiguo caballo de carreras, rechazado por negarse a correr. El frisón le enseñaba al pura sangre, a través de su calma y su ejemplo paciente, que la vida después del rechazo sí podía ser buena. El contraste entre el enorme frisón negro y el pura sangre más pequeño y ligero era impresionante, pero su conexión superaba raza y pasado. Gloria se acercó a su padre. Mamá estaría orgullosa de lo que se ha convertido este lugar, dijo suavemente. Ella diría que solo nos quitamos del camino, y dejamos que se convirtiera en lo que siempre estaba destinado a ser.
¿Alguna vez te preguntas si el chofer, Mark Campbell, sabe lo que pasó por su error del GPS? Preguntó Gloria. Evan sacó su teléfono. De hecho, he estado queriendo hacer algo al respecto. Grabó un video recorriendo los potreros donde ahora vivían 7 caballos rehabilitados, mostrando a los niños trabajando con ellos. Wayne tocando la guitarra para Midnight Redemption. Sarah pintando bajo el sol mientras los caballos pastaban cerca. Sophie enseñando a un niño nuevo cómo acercarse a un caballo ansioso con paciencia y suavidad. Y se aseguró de capturar a Midnight Redemption en pleno movimiento. Un trote espectacular que mostraba la fuerza y la gracia que hacían a los frisones legendarios. No en una arena de competencia, sino en un potrero polvoriento, para una audiencia de niños que estaban aprendiendo a sanar. Luego envió el video a la compañía de entregas con un mensaje. Por favor, entréguenle esto al conductor que dejó a Midnight Sabrin en la dirección equivocada hace un año. Díganle que a veces, el destino equivocado resulta ser el lugar correcto. Díganle que ese día salvó la vida de un caballo, y al hacerlo, ayudó a salvar un rancho y dio esperanza a docenas de niños que la necesitaban. Díganle que estamos agradecidos por su error. 2 días después, Evan recibió una respuesta del propio Mark Campbell. Señor Tornil, entregué muchos caballos esa semana. La mayoría los olvidé en un día. Pero nunca olvidé al frisón negro que dejé en el rancho equivocado, ni la expresión en su rostro cuando me fui. Era el caballo más hermoso que he transportado, y dejarlo en un lugar tan modesto se sintió mal. Luché con la culpa de ese error durante meses. Ver lo que pasó gracias a él, bueno, lo cambia todo. Gracias por mostrarme que, a veces, nuestros errores importan más que nuestros aciertos. Mark Campbell. Evan le mostró el correo a Gloria y ambos sonrieron. Luego caminaron hacia el potrero donde Midnight Redemption estaba con un pequeño grupo de niños. El enorme frisón, un gigante de 17 manos de músculo negro y melena ondulante, bajó suavemente la cabeza para que un tímido niño de 6 años pudiera tocarle la nariz. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, dijo Evan a Gloria. Todos pensaron que lo habían mandado al lugar equivocado. El conductor, las personas que lo esperaban en otro sitio, probablemente incluso el mismo caballo. Pero viéndolo ahora, no creo que haya habido ningún error. Creo que llegó exactamente al lugar donde debía estar. Midnight Redemption levantó la cabeza y soltó un suave relincho, como si estuviera de acuerdo. Luego cruzó el potrero con ese trote flotante tan suyo. Su melena y cola moviéndose como seda negra, lleno de la alegría y la libertad que le habían arrebatado, y que la vida milagrosamente le devolvió. Porque a veces, una dirección equivocada termina siendo el lugar más correcto del mundo. Y a veces, un caballo rechazado solo necesita que alguien vea no lo que ya no puede hacer, sino lo que siempre ha sido detrás del trauma y el dolor. A veces, la redención llega por error, entregada a las coordenadas equivocadas por un conductor con prisa. Y a veces, así es exactamente como deben ocurrir los milagros. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles como esta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video.